Buenas tardes, somos del Grupo 6 y hoy queremos exponer los efectos que las cuarentenas tuvieron sobre las empresas. Esta presentación será dividida en los siguientes puntos. Durante la pandemia provocada por el COVID-19, los gobiernos establecieron cuarentenas con el objetivo de resguardar la salud de la población. Bajo este contexto, estudiaremos el efecto que estas tuvieron en las empresas del país desde un punto de vista microeconómico, por lo que será necesario separar estas en aquellas empresas que son consideradas como esenciales, como las áreas de salud o alimentos, y las empresas que no lo son, como el turismo y el retail. Las cuarentenas, si bien afectaron a todas estas industrias, afectan más fuertemente a aquellas que fueron consideradas como no esenciales, imponiendo una mayor cantidad de restricciones. En esta presentación discutiremos el caso del grupo LATAM, la cual fue golpeada fuertemente por la pandemia y las restricciones, lo cual llevó a que la gente dejara de viajar. Esto causó que los ingresos del área de pasajeros de LATAM cayeran un 70% del 2020 en comparación al año anterior. Debido a esta disminución de 6.300 millones de dólares en sus ingresos, la empresa vio pérdidas operacionales importantes este año, reportando pérdidas de 4.500 millones de dólares. Ante esto nos planteamos la siguiente pregunta. Económicamente, ¿cuáles fueron los beneficios y los costos de la cuarentena en nuestro país? ¿Y cómo afectó esto a las firmas? Análisis post-pandemia estiman que durante el primer año de la crisis sanitaria, el Producto Interno Bruto de la nación bajó un 5,8% respecto al año anterior, llegando a perder casi más de 2 millones de empleos. El efecto no fue equitativo en cada sector de la industria. La clara tendencia fue al déficit, en donde los sectores más rezagados fueron los de turismo, construcción y transporte. Es en este último donde encontramos a la TAM, donde, como mencionó Martín anteriormente, tuvo millonarias pérdidas. Las restrictivas condiciones de la cuarentena tuvieron un gran número de costos para las empresas de nuestra nación. En este caso, las principales fueron la caída de la demanda por restricciones de viaje y el poder adquisitivo del cliente. El grupo, que venía de uno de sus años más fructíferos de su historia, el 2019, pasó de tener ingresos de 182 millones de dólares a una pérdida de casi 4.500. Debido al impedimento de vuelos internacionales y las restringidas rutas nacionales, vimos una caída de la demanda del casi 70%. Se debe tener en consideración luego que la capacidad de compra del chileno bajó considerablemente, por lo que aquellos bienes de lujo, como aquellos viajes turísticos, son altamente elásticos ante el ingreso y salieron de la canasta. Luego se tiene que la frágil situación a nivel país generó un futuro incierto para la empresa, generando la caída de bonos y acciones. A principios de 2020, la aerolínea anunció que sus operaciones se reducían en un 70%. Las acciones de la TAM cayeron casi un 44% inmediatamente. Por sobre esto, los bonos emitidos en dólares de la empresa sufrieron una rebaja en su calificación de riesgo. El futuro incierto de la crisis sanitaria hizo difícil la inversión en la firma. Esta última buscó liquidez de sus familias inversoras, así como del gobierno. Esto concluyó la presentación voluntaria ante el capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos para proteger sus deudas. Luego, con el fin de minimizar sus gastos operacionales, se anunció una reestructuración completa de la empresa, acortando drásticamente el capital humano. Los beneficios de la cuarentena. Las cuarentenas no solo fueron una medida restrictiva, sino que también una herramienta clave para evitar un colapso sanitario. Esto permitió que las economías se estabilizaran después de los picos de contagios, mitigando el impacto de la pandemia. La protección del capital humano fue fundamental, reduciendo infecciones y mortalidad para garantizar la continuidad de operaciones esenciales. Esto no solo facilitó una recuperación económica más rápida, sino que también fortaleció la confianza de los consumidores en sectores como transporte y turismo, que dependen de la percepción de seguridad. Además, contribuyeron a la estabilidad económica, limitando impactos profundos en las empresas y permitiendo implementar políticas de apoyo para los sectores más vulnerables. El papel de los subsidios durante la pandemia. En países como Chile se benefició a millones de personas. Esto no solo ayudó a sostener el consumo básico de los hogares, sino que también evitó una crisis más profunda en sectores como el transporte. Para la TAM, estos subsidios fueron un apoyo indirecto muy valioso. Los consumidores recuperaron su poder adquisitivo y retomaron los viajes una vez levantadas las restricciones. En nuestra opinión, este tipo de medidas fueron clave para reducir el riesgo de quiebras en la industria y garantizar una recuperación más rápida. Más de 2 millones de empleos se vieron afectados, y este tipo de apoyo ayudó a estabilizar la economía, creando un entorno menos adverso para la recuperación de empresas como la TAM. Es un claro ejemplo de cómo la intervención económica puede generar beneficios colectivos. En conclusión, la cuarentena tuvo un impacto económico ambivalente en nuestro país. Los costos fueron significativos. La TAM Airlines en particular enfrentó pérdidas históricas, reducción de operaciones y una reestructuración profunda. Sin embargo, estas medidas también generaron beneficios importantes. Este caso ilustra cómo las empresas pudieron adaptarse en un entorno adverso gracias a medidas de apoyo indirecto como los subsidios. La cuarentena no solo presentó desafíos significativos, sino que también permitió construir un marco que facilitó la resiliencia de las empresas y sentó las bases para una recuperación sostenible a largo plazo.